Descripción. SCP-999 parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo traslúcido, pesando alrededor de 54 kilogramos, 120 libras, con una consistencia similar a la de la mantequilla de cacahuate. El tamaño y la forma del sujeto es fácilmente maleable y puede cambiar de forma a voluntad, aunque cuando está descansando, SCP-999 se vuelve un domo redondeado y oblongo de aproximadamente 2 metros de ancho y 1 metro de altura. La superficie de SCP-999 consiste de una membrana transparente y delgada similar a la de una célula animal de aproximadamente 0.5 centímetros de grosor, y es muy elástica, permitiéndole a SCP-999 el aplanar partes de su cuerpo hasta 2 centímetros de grosor. Esta superficie también es hidrofóbica, aunque SCP-999 puede absorber líquidos a voluntad, véase el anexo SCP-999-A. El resto del cuerpo de SCP-999 está lleno de una sustancia naranja viscosa de composición química desconocida, aunque es capaz de digerir materiales orgánicos con facilidad. El temperamento del sujeto puede describirse como juguetón y parecido a un perro. Cuando se le acercan, SCP-999 reaccionará con una euforia abrumadora, deslizándose hacia la persona más cercana y saltando sobre ella, abrazándola con un par de pseudópodos mientras acaricia la cara de la persona con un tercer pseudópodo, emitiendo gorjeos agudos y arrullos todo el tiempo. La superficie de SCP-999 emite una fragancia placentera que difiere según con quién interactúe. Los olores registrados incluyen chocolate, ropa recién lavada, tocino, rosas, y Play-Doh-TM. Simplemente tocar la superficie de SCP-999 causa una euforia inmediata, la que se intensifica mientras más tiempo se mantenga expuesto a SCP-999, y dura un tiempo después de separarse de la criatura. La actividad favorita del sujeto es la lucha de cosquillas, a menudo envolviendo completamente a la persona desde el cuello hacia abajo y haciéndole cosquillas hasta que se le pide detenerse, aunque no siempre cumple esta petición inmediatamente. Aunque se pueden dar heridas, nunca se ha encontrado que SCP-999 intente herir a otros a propósito, y retrocederá de forma inmediata, contrayendo su cuerpo en un montículo tembloroso mientras gorjea de forma similar a un perro que gime, aparentemente disculpándose por herir a alguien de forma accidental. Si bien la criatura interactuará con cualquiera, parece tener un interés especial en aquellos que son infelices o están heridos de alguna forma. Personas que sufrían de depresión paralizante o TEPT, por ejemplo, han declarado tener una visión mucho más positiva de la vida después de múltiples interacciones con SCP-999. Actualmente se discute la posibilidad de manufacturar antidepresivos a partir del fango de SCP-999. Además de su comportamiento juguetón, SCP-999 parece amar a todos los animales, especialmente a los humanos, negándose a comer cualquier tipo de carne e incluso arriesgando su propia vida para salvar a otros, llegando a saltar enfrente de las personas para recibir una bala que haya sido disparada hacia ellos. El intelecto del sujeto sigue siendo tema de debate. Aunque su comportamiento es infantil, parece entender el habla humana y la mayor parte de la tecnología moderna, incluyendo las armas de fuego. La dieta de la criatura consiste íntegramente de dulces y caramelos, siendo sus favoritos los M&M's-TM y las obleas Necco-TM. Su método de alimentación es similar al de una ameba. Anexo SCP-999-A, recordatorio para todo el personal, SCP-999 no debe consumir bebidas con cafeína de ningún tipo.
La semana pasada, alguien le dio a SCP-999 una lata de refresco de cola junto con su desayuno habitual. No solo rebotó literalmente contra las paredes durante media hora, sino que la carbonatación hizo que SCP-999 después se marease visiblemente, y se negó a moverse o a comer durante el resto del día. Afortunadamente, SCP-999 se ha recuperado desde entonces, pero el funcionario en cuestión ha sido amonestado.